más información y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes información que creemos es valiosa para todos nosotros. Hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de tomar el ejemplo de zonas que han combatido y que han salido de crisis como las que estamos viviendo nosotros frente a esta pandemia y que de verdad pueden ayudar a fortalecer lo que nosotros tenemos. Permítame, por favor, es por eso que yo quiero presentarles a continuación estos cuadros para ir conociendo a nuestra invitada en este día. Cintia Viteri Jiménez, ella nació en Guayaquil, Ecuador, el 19 de noviembre de 1965, tiene 54 años de edad, tiene 5 hijos, casada. Además, Cintia Viteri, que ahora en un momento estaremos conversando con ella, justamente va a la cabeza de Guayaquil. Títulos profesionales: doctora en jurisprudencia, posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas. Experiencias laborales de Cintia Viteri: 1989, tras graduarse en jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil, se dedicó al periodismo como reportera y posteriormente como presentadora de noticias. 1992 trabajó en el Departamento de Comunicación del municipio de Guayaquil. Seguido de esto, fue asambleísta nacional en el periodo del 2013-2017, asesora comunitaria del municipio de Guayaquil desde el año 2017 hasta octubre del 2018, diciembre, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano 2016. Asambleísta por la provincia de Guayas desde el año 2009 hasta el 2013, miembro de la Comisión Ocasional de Comunicación periodo 2009-2011. Miembro de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, periodo 2009-2011, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, periodo 2011-2013. Seguimos conociendo a nuestra invitada, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano 2006, diputada del Congreso Nacional del Ecuador en el periodo del 2003-2007. Primera vicepresidenta del honorable Congreso Nacional del Ecuador en el 2005-2006, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de lo Civil y Penal del Congreso Nacional del Ecuador en el periodo del 2003-2005. Diputada del Congreso Nacional del Ecuador en 1998 y 2003, miembro de la Comisión Salud, Medio Ambiente y Protección Ecológica en el Congreso Nacional en los periodos 1999-2000. Asambleísta Nacional Constituyente del Ecuador, 1997 hasta el 98, presidenta de la Comisión de Salud, Seguridad Social y Trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente en 1997. Actualmente alcaldesa de Guayaquil desde el 15 de mayo del 2019. Dicho esto y conociendo la situación de Guayaquil, vamos a presentarles a nuestra invitada especial, a quien agradecemos por atendernos y permitirnos tener esta conversación. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, nos acompaña. Muy buenos días, alcaldesa. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer tenerla aquí en El Mañanero. Muy buenos días y muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, de verdad, por permitirnos tener este contacto y conocer la situación que ustedes han estado viviendo. Es impresionante, parecía casi imposible. Nosotros hace unas semanas atrás mostrábamos la situación en Ecuador en general y la situación que ustedes estaban viviendo con tantas muertes, personas sufriendo, con muertos en las calles. Era una escena de terror lo que se veía, y luego conocemos información de que se pasan en Guayaquil más de 25 días con 0 muertes registradas. Los casos que pasaban de cifras realmente sorprendentes llegan a ser de 2 cifras. Es realmente algo de no creer, y es por eso que nosotros queremos conocer lo que ustedes han estado viviendo y cómo han estado trabajando. A ver, debo empezar por aclarar que todo el sistema sanitario, incluyendo la recolección de cadáveres, criminalística, salud, le corresponde por constitución al gobierno central, no a los gobiernos locales como al que me pertenezco. Yo soy alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, Guayaquil vivió una tragedia
que no ha vivido, creo que nunca a este nivel. Perdimos a 10.000 personas solamente en una ciudad y en poquísimo tiempo. Los hospitales no tenían a dónde atender ni recibir más pacientes. Los pacientes visitaban hasta 15 lugares. Gente moría en las calles, en las plazas, en las avenidas, a la entrada de los hospitales, nadie los recogía. Y por último, la catástrofe de que se perdieron los muertos, le daban muertos equivocados o cenizas equivocadas a las familias, o le daban 3 sitios donde estaban enterrados los cuerpos y llegaron hasta robarle a una persona fallecida su tarjeta de crédito y hacer compras con las mismas. Lo que se vivió en Guayaquil fue realmente terrible. Como municipio, nosotros, sin tener participación en la salud, lo que hicimos inmediatamente fue separar 35 millones que eran destinados a obras para la salud y levantamos 51 puntos de salud en toda la ciudad. Entre esos, 2 hospitales grandes con 300 camas con oxígeno, y como no había oxígeno en los tanques, pues pusimos oxígeno por tubería y compramos una máquina generadora de oxígeno. A la vez desplazamos, contratando 500 médicos por la ciudad, que fueron casa a casa a buscar a las personas que estaban en la primera y segunda fase de la enfermedad, para poderlos tratar en sus casas y además trasladarlos con nuestras 25 ambulancias a nuestras clínicas, hospitales del día, clínicas móviles y telemedicina, televeterinaria, telepsicología y teleadicciones. Hicimos 3 mesas de trabajo. La mesa más triste y dolorosa fue la que tenía que contar los fallecidos. Envié por día, por eso tengo la cifra diaria, a todos los cementerios de Guayaquil cuántas personas eran enterradas en esos cementerios. A la cabeza, el matemático Juan José Illingworth. Por eso sabemos cuántas personas murieron el día más alto, que fue el 6 de abril, alrededor de 500 personas, exactamente 498 personas en un día, por sobre el promedio normal. Y al 10 de mayo tuvimos el primer 0 en muertes de personas, y a la fecha de hoy, en días intercalados, hemos tenido 26 días con 0 muertes por encima del promedio normal. Pero nuestro trabajo no descansa. Nosotros como municipio visitamos 5.000 casas. Llevo 600 personas, entre fumigadores, desratizadores, el equipo de desinfección. 5.000 diariamente repartimos kits de alimentos, que además llevan mascarillas que fueron hechas por mujeres que se quedaron sin trabajo, cabeza de hogar. Mandé a hacer 4,5 millones de mascarillas para regalarle a nuestra población, que van junto con los kits, y les damos comida a sus mascotas, perros y gatos también, y un kit de desinfección interna de casa. Este trabajo lo hacemos todos los días y vamos acompañados también de la brigada médica, que hace el triaje puerta a puerta para poder hacer la determinación de nuevos casos de COVID y llevarlos a nuestros centros de salud, los municipales. Vamos atendiendo hasta el momento 83.406 personas en nuestros centros de salud, con pruebas rápidas, con medicina, internándolos, con los médicos apropiados, desde internistas, médicos en medicina general, epidemiólogos, infectólogos. Tenemos una mesa de salud, esa es la segunda mesa que nos dictó el protocolo, y yo creo que la clave en todo esto fue: no esperen a los enfermos en emergencia, salgan a buscarlos a tiempo. Esa fue la clave. Y la tercera mesa, la mesa de los vivos, que es la que le acabo de explicar. Nosotros salimos todos los días a repartir 5.000 raciones de alimentos con todo lo demás, para que la gente no se mueva de casa, y llevamos brigadas médicas casa por casa, sector por sector, igual con 35 clínicas móviles que se trasladan por toda la ciudad. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, en función de poder bajar los contagios, sumándole que contraté a una empresa que semanalmente hace una encuesta con 1.600 pruebas rápidas para saber hacia qué lugar de la ciudad se desplaza el virus y qué nivel de contagio en la rapidez
existe del mismo y poder dirigir nuestros esfuerzos a esos sectores. Bueno, primero un abrazo a la alcaldesa de Santa Cruz, mi solidaridad y en todo lo que podamos servir como ciudad, como Guayaquil, pues encantado de hacerlo. Yo he contado también con la ayuda de la empresa privada, del comité empresarial, de la Fundación Salvando Vidas, de Manos que Curan, de la Embajada China, y he separado adicionalmente dinero para hacer créditos para los guayaquileños, para que levanten sus negocios luego de la cuarentena. 50 millones destiné a créditos que van de $5,000 a $7,000 sin garantía y de 7,000 a 10,000 con garantía solidaria, con 3 meses de gracia, con un interés bajo y largo plazo. Y otro crédito donde puse 10 millones más, que son créditos más pequeños, que van de $500 a $1,500 sin garantías para pequeños empresarios, porque la crisis de salud trae consigo otra crisis, la económica, donde la gente quiebra, donde no tiene que hacer, donde no hay negocios. Por eso también emprendimos en perdonar o condonar o no cobrar la deuda de agua potable a 211,000 hogares, alrededor de 1 millón de personas que consumían hasta 15 metros cúbicos de agua, y también a 17,400 comercios tampoco le cobramos el agua porque consumían la misma cantidad. Dimos agua potable gratis a los sectores más alejados de Guayaquil por tanquero, 150,000 personas, y a los 1,000 negocios que cerramos por violar el semáforo en rojo, ahora los volvimos a abrir, pero les condonamos la deuda porque sabemos que no tienen plata, no les cobramos la deuda. Construimos 2 cementerios con todas las medidas de bioseguridad para pandemia, para que los fluidos no contaminen la tierra, pero le debo decir algo. Adicionalmente nos hicimos cargo de las mujeres embarazadas, que no es nuestra responsabilidad. Destiné $500,000 a atender a las mujeres que estaban a punto de dar a luz, que no encontraban sitio para dar a luz porque todos los hospitales o estaban llenos o contaminados. Y eso es dar vida en medio de la muerte. Pero lo hemos hecho, debo confesarlo, con 3 meses de atraso de nuestras rentas del gobierno central. Yo todavía trabajo con el dinero de marzo. No nos han pagado, no es pagado, no nos han devuelto el dinero nuestro, lo tienen retenido de 3 meses seguidos. Así es que esta ciudad ha podido mantener todo este aparataje contando dólar a dólar y dedicándonos a 2 objetivos claros, alcaldesa, arquitecta: a sobrevivir, es decir, a vivir y a comer. Todo lo demás es suntuario. Vivimos y comemos, y para eso destinamos todos nuestros recursos. No esperamos. En todo esto que le he contado hemos recibido 0 centavos del gobierno central, y todo lo contrario, nosotros le dimos al gobierno central carros, a la policía, a los militares, al Ministerio de Salud, les pagamos la gasolina a sus vehículos. Adicionalmente a eso pusimos los contenedores para las personas que fallecían en los hospitales del Ministerio de Salud, y les dimos insumos y tablets para que los enfermos puedan comunicarse con los familiares. Debo reconocer la ayuda de todo el aparataje nuestro, bomberos, ATM, todos, pero adicionalmente de la policía y de las Fuerzas Armadas, que nos acompañan hasta el día de hoy a repartir los alimentos, porque si no, no fuera posible llegar a 5,000 viviendas por día. Este es el trabajo que hemos hecho, y espero en todo sentido poderles servir de ayuda. Buscamos conectar a las personas que no tienen trabajo con la necesidad que tienen los demás. Ejemplo, claro, las mascarillas. 200 mujeres cabezas de hogar sin empleo, les dimos el trabajo de hacer 4,5 millones de mascarillas que no podían pagar nuestra población por pobre y por crisis social. Todos estos recursos fueron tomados del municipio de Guayaquil, y este año nos dedicamos a vivir y a comer. Es más, pagamos el hotel de los médicos del Ministerio de Salud, clínicas privadas, etcétera, para que no regresen a sus casas a contaminar
a sus familiares. Nosotros como municipio también pagamos esos hoteles. Gracias, Desiree, muchísimas gracias. También a la alcaldesa, un saludo desde la sede de gobierno. Luciana se comunica en este momento con usted. Y le quiero consultar, alcaldesa, estábamos escuchando atentamente esta su explicación respecto a lo que se ha hecho en temas económicos. Sin embargo, en Guayaquil hemos visto imágenes que han dado vueltas en el mundo, gente que lastimosamente perdía la vida en las calles, cadáveres que quedaban en las calles. ¿Cuál es la actual situación, alcaldesa, del sistema de salud y cómo han logrado enfrentar esta lucha? Bueno, muchísimas gracias a ti también por la invitación. Lo que empecé diciéndole a Desiree es que todo el sistema de salud, el levantamiento de cadáveres y criminalística le corresponde por constitución al gobierno central. Sin embargo, como municipio intervenimos desde el primer día levantando hospitales para que el día 11, que yo ya salí de la cuarentena porque también tuve coronavirus, ya salimos con 2 hospitales grandes, con 300 camas con oxígeno por tubería, con generadores de oxígeno, con 500 médicos, como un batallón a las calles, aun cuando no nos competía a nosotros. Pusimos hospitales en las fronteras de Guayaquil para poder ayudar a la gente de las poblaciones cercanas a tener médico, medicina y pruebas rápidas en carpas, con camas, oxígenos también. Y destinamos $35 millones a eso, construimos 2 cementerios, y pudimos destinar $500,000 también para atender a las mujeres parturientas, para dar vida en medio de la vida, cosa que tampoco es nuestra función. Y lo principal que le decía a Desiree, la clave de todo esto, además de haber formado 3 mesas, una para control diario de las personas que morían, otra para el protocolo médico, la mesa técnica de cómo los íbamos a atender, y otra, la mesa de los vivos, cómo los íbamos a alimentar y solventar sus necesidades diarias. Nosotros adicionalmente pusimos todo este aparataje de 51 sitios médicos, entre esas 35 clínicas móviles que se desplazan por toda la ciudad, y puntos fronterizos y un batallón de 500 médicos que van casa a casa tocando para poder llegar antes de que los pulmones se compliquen y de esa manera descomplicar las emergencias de los hospitales públicos y del seguro social que le pertenecen al gobierno central. Fuimos, sí, en un momento la noticia a nivel mundial de una guerra donde caían muertos en todo lado, sin oír un solo disparo, se desvanecían en las calles hombres y mujeres, fuera de los hospitales, en las calles y en las casas, en las veredas, y no había quien los vaya a recoger. Recuerde que eso es criminalística. Y esa guerra de muertes, después de ese horror que vivimos, que solo en esta ciudad la cifra real no es la oficial, sino la que tenemos nosotros porque contamos día a día las personas muertas, llegó cerca a 10.000 personas en una sola ciudad. Y el día de más altas muertes fue el 6 de abril, que tuvimos 498 muertos. Y el primer día de 0 muertos fue el 10 de mayo. Y hasta el momento hemos podido tener días saltados, 26 días con 0 muertos en la ciudad de Guayaquil. Por eso volvimos a hacer noticia mundial, porque fuimos una de las ciudades, o la ciudad que más rápido bajó la curva. Aquí no hubo estabilización de la curva. Aquí fue casi como un peñasco. Subimos y bajamos inmediatamente la curva de muertos en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo los controlamos? Semana a semana hago pruebas contratando una empresa especialista internacional en encuestas, con un grupo de médicos, 1.600 pruebas, y con eso yo sé cómo va moviéndose el virus y la velocidad del contagio. Y pasamos de 3.3 de velocidad del contagio a 1.2, y el día de ayer me dieron el resultado último de la última prueba a 0,88 la velocidad de contagio. Esto es midiendo todos los días las personas que mueren y las personas que se contagian, cuáles son los sectores, a dónde va el virus, y poder llegar casa a casa con los médicos, medicinas, oxígeno y todo lo que requieren para poder vivir. 5.000 hogares diarios visitamos a diario. Llevo alrededor de 600 personas. Damos comida también para sus mascotas,
desinfección intradomiciliaria, extradomiciliaria, desratización, fumigación por el dengue, y de esta manera podemos tenerlos algunos días dentro de las casas a las personas para poder evitar el contagio de esta enfermedad en el transporte público, sobre todo. Alcaldesa, si me permite, desde Cochabamba, nuestro compañero Diego Viamón también tiene consultas. Adelante. Gracias, Luciana. Buen día, alcaldesa. Desde otro departamento, el departamento de Cochabamba, le damos un saludo y la consulta es, ¿qué tan importante es la unidad para trabajar y tomar las acciones que usted nos ha señalado? ¿O es que allá en Ecuador, en Guayaquil, solamente fue la alcaldesa junto a la alcaldía que ha logrado todo esto? Y le pregunto, porque en Cochabamba y en el país, en Bolivia, usted sabe, se vive una situación política bastante particular, donde la política se está mezclando con la salud. Y específicamente en nuestro departamento, la alcaldía tiene roces con la gobernación con la alcaldía, ambos con el gobierno central. Entonces, ¿qué tan importante es la unidad de las instituciones, no sé, públicas, otras entidades privadas, para colaborar en esta salida, en este reflote que han tenido ustedes allá en Guayaquil? Fundamental. Nosotros tuvimos y tenemos la ayuda del Comité Empresarial de Salvando Vidas, de Manos que Curan, de la Embajada China, de dos grandes comisariatos como mi comisariato y Supermaxi. Todos ellos contribuyeron y siguen contribuyendo, además de otras fundaciones que lamentablemente cuando uno incluye, excluye. Tuvimos también esa ayuda. Hemos tenido como municipio televeterinaria, telemedicina, telepsicología y teleadicciones. Seguimos atendiendo a nuestros chicos que consumen drogas, dándoles medicina, etc. Pero en todo lo que le he contado, el gobierno ha puesto cero dinero. Todo lo contrario. No nos han depositado en 3 meses las rentas que por derecho nos corresponden como ciudad. Sigo trabajando con las rentas de marzo, destinando este dinero, inclusive en los cementerios y en hospitales que eran destinados a obras. Y nos decidimos como equipo centrarnos en 2 cosas, en vivir y en comer. Sencillamente en vivir y en comer. Esas son nuestras prioridades. Yo tengo comunicación por una sola vía de parte del gobierno central, que es la ministra de Gobierno, que es la presidenta del COE nacional. Somos 2 mujeres que tenemos políticas o nos pertenecemos a líneas políticas absolutamente distintas. Es más, fuimos adversarias políticas en la Asamblea Nacional, pero en esta ocasión hemos podido al menos coordinar algunos hechos en la ciudad de Guayaquil. Y no solamente que no recibimos dinero, todo lo contrario, nosotros dimos dinero al Estado central llevándoles contenedores a sus hospitales, tablets a las personas enfermas, trajes de bioseguridad, medicinas, les dimos vehículos y gasolina, y gracias a eso también podemos tener a las Fuerzas Armadas o al Ejército y también a la Policía Nacional, que nos ayudan todos los días en la repartición de 5.000 kits de alimentos por día en Guayaquil, en los diferentes barrios de la ciudad, sobre todo los más alejados. Realmente qué tremendo lo que vamos escuchando, alcaldesa. Créanos que, como lo decía bien la arquitecta Angélica Sosa, nuestra alcaldesa, es de vital importancia el poder conocerlo. Hemos estado hablando, hemos estado mostrando, hablamos con cada una de las autoridades a las que les corresponde el poder atacar esta situación desde diferentes sectores, y lastimosamente necesitamos, ¿no?, esa unidad primordial en lo que usted hablaba, en lo que usted nos comentaba. No se puede trabajar cada uno jalando para su lado, y es lo que necesitamos, creo, en nuestro departamento, en el país y en cada uno de los municipios que está siendo golpeado. Estamos hablando de vidas. Alcaldesa, una parte que llamaba la atención dentro de lo que usted comentaba y en una entrevista que leíamos acerca de este avance que han tenido en Guayaquil, era al inicio de esta pandemia, esa impotencia de no tener quizás la competencia para atacar esta situación. Pero ¿en cuánto tiempo se desarrolló esta competencia que ustedes mismos generaron a través de los préstamos y todo lo que usted nos comentaba? En menos de un mes. Mientras estaba en cuarentena, porque fui de las primeras que fue contagiada con la enfermedad, gracias a Dios,
prácticamente asintomática, aunque toda mi familia se contagió y mi marido estuvo grave hospitalizado, inclusive más de una semana. En ese mes que estuve en cuarentena pudimos levantar 2 hospitales grandes con oxígeno por tuberías, como le decía. Aquí el tanque de oxígeno era peleado como si se pelearan el alimento para sobrevivir. No habían tanques de oxígeno, se especulaba. Entonces decidimos que nuestras camas no iban a depender de tanques, sino de oxígeno por tubería. Y como se siguió complicando para un hospital grande que tuvimos en concesión por 1 año y estamos en proceso de comprarlo, de expropiarlo, pusimos planta generadora de oxígeno. De esa manera no le iba a faltar oxígeno a nadie que llegara a nuestros hospitales. Son 300 camas que tenemos con oxígeno actualmente y en este momento los centros de salud del gobierno nos envían a nosotros los pacientes para hacer pruebas y para ser internados y para ser curados. Muy bien, permítame por favor, nos despedimos de nuestros colegas en La Paz y en Cochabamba. Muchísimas gracias. Cerramos este enlace a nivel nacional. Volvemos nuevamente en Santa Cruz con la alcaldesa arquitecta. Muchísimas gracias por esperarnos en este contacto nacional también, que teníamos que aprovechar la oportunidad los otros departamentos interesados y municipios interesados de lo que está sucediendo en Guayaquil. Adelante, arquitecta. Querida alcaldesa de Guayaquil, gracias por la experiencia. Cada palabra que usted ha indicado, que han superado esta crisis, vamos a aplicarla. Tenemos similitudes. El gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra no ha recibido un peso adicional del gobierno nacional. Creo que son similitudes. Tenemos que pensar bien porque no puede anteponerse la política a la vida. Pero aquí tenemos las ganas, con su experiencia, con lo que estamos haciendo, el rastrillaje. Hemos visitado 10.000 familias, pero no es suficiente. Tenemos que llegar a 100.000 en una ciudad que presenta zonas de muy baja condición económica. Vamos a estar aplicando cada una de sus acciones. Santa Cruz de la Sierra ha venido innovando desinfección permanente en las calles, hospitales, en mercados. Aquí hay mucha situación informal en cuanto a los mercados de la ciudad de Santa Cruz. Gracias, Cintia, a través de usted, Saludar Ecuador. Voy a contactarme con usted para que nos pueda ayudar, nos pueda expresar su mejor y mayor experiencia, que es maravillosa. Estamos agotando todas las acciones para que podamos salvar a la población y no tengamos un colapso de perder muchas más vidas. Estamos en un nivel que en este momento no hay camas hospitalarias. Hemos habilitado en esta última semana justamente 300 camas hospitalarias. Nosotros manejamos el primer y segundo nivel. El tercer nivel, que es el gobierno departamental, ha hecho su mayor y mejor esfuerzo también sin recursos adicionales. Entonces estamos en esta acción donde ya ha venido alguna situación para el tercer nivel. Nosotros como gobierno autónomo municipal vamos a contar con la concurrencia de todos para poder salir. Gracias por contarnos la experiencia. Tengo la misma edad suya, solamente un hijo menos, tengo 4. Y bueno, lo que puedo decirle como mujer, que tenemos todo el compromiso, el pueblo completo. Hemos empezado estas brigadas médicas. Vamos a tratar de adicionar los consejos que acabamos de escuchar de usted. Estamos con un plan de manejar también un solo lugar para los partos, que es la Villa 1 de Mayo, porque generar también las patologías diarias de atención hemos tratado de no descuidar. Tenemos muchos médicos que han caído con el coronavirus. Como yo le indico, tengo un entorno ya la mitad, muchos funcionarios municipales, pero aquí está servidora de Santa Cruz, amiga de usted, de ustedes, los ecuatorianos, que somos países muy parecidos. Seguimos de pie, pero seguimos con la convicción y la fuerza que Santa Cruz de la Sierra, esta ciudad oriental, una ciudad que es el centro, el epicentro de Bolivia, el centro productor, va a poder salir. Gracias, Cintia, de todo corazón, agradezco sus consejos, agradezco su experiencia. Vamos a tomar, si usted puede, ayúdenos, nos vamos a contactar con su equipo de mayor experiencia para que nos pueda aconsejar a través de telellamadas. Estoy con un gabinete permanente, estamos informándonos. Sí ha costado mucho,
hay un centralismo en el país, que hemos tratado de mantenernos como gobierno autónomo, pero vamos a seguir con la fuerza del cariño, la fuerza de la responsabilidad, nuestra experiencia territorial, pero sumada a la acción en su conjunto. Gracias por recomendarnos, por contarnos su experiencia, y Santa Cruz de la Sierra tiene las ganas, la fuerza de salir adelante, y seguiremos actuando bajo los principios que la vida es lo más importante. Hay una crisis económica, es una crisis que está en el país, pero vamos a priorizar la vida. Gracias, vamos a contactarnos con usted desde este rincón de Sudamérica, decimos el corazón, desde la parte oriental de Bolivia. Agradecemos contarnos su experiencia, estamos actuando, creo, en los caminos correctos, pero vamos a reforzar con ese refuerzo que usted nos indica para evitar perder vidas humanas, para evitar que esto se masifique y para poder salvar a nuestra población. Estamos yendo a los hogares con comida, con raciones solidarias, con medicinas. Estamos unidos desde el primer momento con el ejército, con quienes tenemos convenios, pero tenemos que dotarle también de alimentación. Es una situación complicada, es una situación tirante. La policía boliviana ha ayudado mucho, la organización, pero vamos a meterle. Nos hemos dado el plazo 2 semanas, lo llamamos Todos por la Vida, Brigadas por la Vida, y tenemos esa fuerza. Todo lo que usted nos comenta llega en el momento, porque Dios pone las cosas. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, vamos a estar atentas de relacionarnos, de seguir avanzando, de proteger a nuestro pueblo y de avanzar con el corazón, con el trabajo y responsabilidad. Muchas gracias por este contacto. Gracias, arquitecta, por habernos acompañado, la alcaldesa de Santa Cruz. Agradecemos a nuestros colegas a nivel nacional, a Luciana, a Diego, por habernos acompañado. Importante información que estamos manejando. Estamos hablando de poder salvarle la vida a nuestros hermanos, el poder trabajar en esa unidad, como bien lo escuchábamos, de la voz de la experiencia, de la situación de la que pudieron librarse y salir victoriosos ahora en Guayaquil. Alcaldesa, le agradecemos muchísimo por esa predisposición, por el tiempo, que Dios la bendiga y que siga manteniendo esa fortaleza para continuar con lo que ustedes están haciendo, y esperamos tener también, seguir teniendo buenas noticias desde Guayaquil. Gracias a ambas, que tengan buen día. Muchas gracias, Denise. Un abrazo para todos los que nos escucharon en tu país, un abrazo solidario y las bendiciones de Dios para que salgan adelante muy pronto. Amén. Muchísimas gracias.